en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Buenas noches, amados hermanos. Estamos un miércoles más con ustedes, esperando que el día de hoy o la noche o la enseñanza sea provechosa para todos nosotros. Hoy vamos a venimos dando una temática de Apocalipsis y con algunos hermanos estamos estudiando en casa este libro y esto viene a ser un apoyo, un aporte a todo lo que hemos venido aprendiendo. Hoy nos toca ver el capítulo 13 de Apocalipsis, donde surge la bestia del mar. Y les pido que tengan una Biblia a mano, vamos a orar para que Dios nos ilumine y nos bendiga. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús para que tú derrames tu bendición sobre cada una de las personas que están a punto de conectarse o se están conectando, Señor, ya. Que tú puedas abrir nuestro entendimiento, ayúdanos, Señor, a aprender y a caminar en tus estatutos. Derramamos hoy, Dios, nuestro corazón delante de ti y pedimos que tú estés bendiciendo a todos mis hermanos, a todos los que están enfermos, que han habido muchos enfermos en la iglesia, pido tu bendición. Señor, y entregamos hoy este medio oración por Alexander y Bernardita, el último día. Te pedimos que los bendiga. Ya mañana empezamos por orar por Zaida y orar por Alejandro. También empezaremos a orar por la iglesia Sublime Gracia de Pérez Celedón. Bendícelos en este momento y desde ya, Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, qué dicha podernos encontrar nuevamente. Muy importante tener las reglas de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro sin tiempo, sin espacio, de un pronto a otro está en el cielo, de un pronto a otro del cielo estamos aquí en la tierra. Es un libro muy interesante en cuanto a los tiempos. Ahora, quiero que vayamos a Apocalipsis 4 antes de abrir Apocalipsis 13. Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 1, dice así. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok, después de que Pablo está allá en el cielo y ve todo esto interesante, lo que se ve en el capítulo 7, el 4, 5, 6, 7, donde se abre el cielo en el 7 y ve Pablo el templo y dentro del cielo abierto y ve el templo allá en el cielo y ve realmente el arca del pacto dentro del templo. Interesantísimo esto. Otra cosa interesante, hermanos, es que el libro de Apocalipsis es toda una liturgia, es todo un culto, es todo un servicio de adoración en el cielo. Ahora, de un pronto a otro, Juan asciende de la sala del trono donde Dios lo lleva a contemplar el mundo celestial y ahora el Espíritu lo instala en este momento que vamos a hablar, lo instala en la tierra sobre la arena del mar. Interesante. Y ahí es donde vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Ahora, aquí aparece el imperio, el glorioso y poderoso imperio romano. Este imperio romano surge del mar, desde la península italiana, a través de todo el océano, desde la tierra.
Más que esto se observa aquí el simbolismo del mar. Y yo quiero que nos demos un paseíto sobre este simbolismo bíblico que representa el mar. Dice Apocalipsis 9.1, quiero que vayan a Apocalipsis 9.1, porque vamos a ir viendo qué es este mar, porque de ese mar surge el gran dragón. Dice 9.1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo, que hermanos, también quiero que vayan tomando en cuenta este famoso pozo del abismo. Este abismo usted lo va a ver desde el comienzo de la Biblia hasta el final. Y es el lugar donde habitan el Satanás y todos sus demonios. Pero en Apocalipsis 9 se dice que cayó, al tocar la quinta trompeta, vino una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Esto nos remonta a nosotros, hermanos, al capítulo 1 de Génesis. Dice en el capítulo 1 de Génesis que la tierra estaba totalmente vacía y desordenada. Usted ha leído ese texto y si no lo busca, por favor. Y que había un gran abismo y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esta tierra, era, en la forma en que estaba ahí, era imposible para que fuese habitada por el hombre. Definitivamente imposible. Entonces el mar está en un sentido asociado con el abismo, que es la morada de los demonios, que fueron encarcelados allí después de haber sido expulsados del jardín. Recuerden que, y vamos a ver un concepto un poco diferente, que usted tal vez va a tener dudas, pero espero que usted haga apuntes, hermanos, porque aquí hay un concepto muy distinto al que teníamos. Recuerden, yo les he recordado que tuve un profesor que se llamaba Juan Stam, él me dio Escatología 1, y él siempre decía, mire, vamos a estudiar, hermanos, trajeron el borrador, siempre nos hacía esa pregunta, y era para ir borrando todo lo que nosotros habíamos aprendido o nos habían dicho acerca del Apocalipsis. Ahora, esta tierra, en el estado en que estaba en Génesis 1, era imposible para que fuese habitada por los hombres. Cuando los hombres apostatan, y esto vamos a irlo probando, cuando los hombres han apostatado, los demonios son liberados. Son liberados para que pueda castigar a una nación, a un pueblo apóstata. Y al ser restaurados los hombres progresivamente, también los espíritus malos son enviados de vuelta al abismo. Este concepto se ve a través de toda la Biblia, hermano. Vamos a tener una pequeña prueba en Lucas capítulo 8. Lucas 8:26. Yo quiero que usted abra su Biblia o apunte ahí Lucas 8:26. Dice así la palabra de Dios. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está de la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos y que pasían en el monte, y rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Hermanos, recuerden que esto tenemos que verlo por épocas, ¿ok?
Jesús se hace habitable esa tierra, el Edén, entonces los demonios son echados al abismo, porque la luz aparece y todo aparece, y el Espíritu se movía sobre las aguas, que las aguas, según el capítulo 3 de segunda de Pedro, habla que las aguas, el mundo fue creado por el agua y por el agua subsiste, todo fue creado a través del agua y por el agua también fue enjuiciado. Ese texto usted debe de conocerlo. Si no, apúntelo, segunda de Pedro, capítulo 3, y ahí busca el versículo. No tengo el versículo a mano ahorita. La verdad es que cuando Adán y Eva pecan, hay una apostasía ahí humana, los demonios surgen y tiene que haber después un juicio total, porque Dios en un momento preciso dice, me arrepiento de haber hecho al hombre, y viene un juicio, una destrucción total, y empieza una nueva era, que también Israel constantemente estuvo fallándole y apostatando contra Dios. Entonces los demonios, cuando había un buen comportamiento, en este caso estaba Jesús, había una atención a la palabra, y los discípulos sacaban demonios también, entonces los demonios automáticamente salían. Es más, en una ocasión dice Jesús, no puede el hombre grande, nadie entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata para saquear. Y ese saqueo fuimos usted y yo, fue el pueblo de Israel, los elegidos de Dios, y entonces Satanás fue atado, porque habían personas que estaban siendo leales al evangelio. Pero había otro gran cúmulo de judíos que no pasaban al reino, y estos iban a sufrir sus consecuencias, hermanos. Ahora, veamos qué interesante es esto, porque en este tiempo vuelven a ser echados los demonios al abismo, y es todo un simbolismo. Aquí la fuente última de la bestialidad de la bestia. Aquí vemos esto perfectamente. En esencia, esa bestia viene del mar, absolutamente, desde una caótica profundidad y oscuridad del abismo que tuvo que ser conquistado, formado y llenado por el Espíritu de Dios. Vea qué interesante lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de ¿adónde? Del abismo. Las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto quiere decir, hermanos, que las aguas son sinónimo de vida. Recuerden que Apocalipsis es un libro totalmente simbólico, y vamos a tener que hacer uso de toda la simbología y buscar en la misma Biblia respuestas de estos símbolos. Interesante, porque cuando viene el portador de la nueva creación, que es Cristo, y aparece, San Juan 1:5 dice, la luz en la tierra resplandece, el mismo evento que vimos allá en Génesis 1, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, fueron al abismo, se enterraron ahí, y Dios empieza a producir aquel mundo tan bello para que sea habitado por el hombre. Esto quiere decir, hermanos, que no quiere decir que hubo un gran conflicto entre Dios y su creación, porque Dios había dicho en cada uno de los elementos que iba formando, o cada día, que era bueno en gran manera. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso no es un conflicto, no es una lucha, es que el demonio, por haberse revelado en el cielo, vuelve al abismo. Y Dios empieza a gestar vida a través del Espíritu Santo. De tal manera que el mar es una imagen de vida. Por eso es importantísimo. Del mar surge la vida. El hombre no puede vivir sin agua, hermanos. El agua es dadora de vida, el Espíritu Santo es el dador y el que imputa también la vida. Por eso la Escritura habla mucho sobre agua, que de nosotros va a salir a brotar ríos de agua viva, y el agua tiene todo un simbolismo maravilloso dentro de la Biblia. Después, hermanos, de la caída, la imagen del rugiente abismo se usa y se desarrolla en la Escritura como un mundo en caos. Cuando el hombre peca, el mundo se convierte en todo un caos, y el mar deja de ser aquel remanso de paz, el mar se vuelve convulso totalmente. Yo quiero que busque Isaías 57, versículo 20.
Dice así Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y ahí mismo en Isaías 17:2 hay un lamento, hay un ay ahí, hay un ay terrible. Y dice Isaías 17:12, ay, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. El mismo Juan en Apocalipsis nos procura dar una definición de qué es esto. En capítulo 17:15 dice, las aguas que vistes, le dice a Juan, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas, todas ellas en un estado caótico, porque el pecado entró a través de Adán. Ahora, de esta caótica y rebelde masa de humanidad surge Roma. Interesante, hermano, de todo este mar envuelto y caótico surge Roma, todo un imperio funcionando en oposición contra Dios. Ahora, esta bestia que es Roma, que surge de ese mar convulso, que son multitudes de gentes, donde Satanás está haciendo de la suya y está alborotando el mar. Y es muy interesante que usted vea cuando Jesús calma tempestad. Es una buena enseñanza, siempre lo vemos como un gran milagro, que lo es, pero también es una gran enseñanza de cómo Dios tiene control sobre un mar caótico. Esto es importante y es muy consolador. La bestia, dice la Biblia, tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Eso es lo que nos está enseñando Apocalipsis. Una imagen del dragón que da a la bestia su poder y su trono y su gran autoridad. Apocalipsis 12:3 nos da este panorama. Nos da el panorama que estamos viendo en el capítulo 13. Dice Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. Recuerden que la primera señal era la iglesia, radiante, jovial, con todo el poder de Dios. Pero otra señal apareció en el cielo, dice Juan, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. O sea que estos 10 cuernos estaban coronados, tenían poder. La bestia aquí se explica, y quiero que vayamos a Apocalipsis 17:2. Porque hay una explicación de esto. Dice el Espíritu a Juan, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Hermanos, estos son los grandes gobernadores del Imperio Romano. Son 10 provincias imperiales gobernadas, mientras que las 7 cabezas explican toda una línea de césares. Vea lo que dice Apocalipsis 17:9. Vamos a ir refiriéndonos a la Biblia sobre esta temática, porque mucha gente le teme a este libro, y este libro realmente es muy simple, es sencillo, simplemente que hay que ordenar un poco el CPU para que todos estos textos puedan ir calzando. Apocalipsis 17:9 dice así: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta mujer, y son 7 reyes. Vean que son símbolos que se asemejan unos a otros y son usados para dar toda una explicación. 5 de ellos, o sea, 5 de estos reyes que son césares, han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Esto es un juego de palabras que usa ahí Juan, el Espíritu lo pone para que pensemos, porque aquí es donde está la sabiduría, según el Espíritu Santo y según Juan, que es real. Nerón es una de estas cabezas, hermanos. Tenemos que tener presente la distinción lógica que hay y se ha trazado entre sentido, que el sentido es el significado de las asociaciones de los símbolos, y el referente, son dos cosas distintas. El referente es el significado especial del símbolo
como se usa en un caso particular. Esto es muy importante. Las connotaciones de cabezas y cuernos son las mismas tanto para el dragón como en la bestia. Tiene que haber un referente, un sentido semejante. Ahora, las connotaciones de cabezas y cuernos son las mismas. Como el dragón, también en la bestia. A veces los dos se funden y son la misma cosa, pero se refieren a objetos diferentes totalmente. La bestia aquí despliega en su cabeza nombres blasfemos. Esto es lo que el Espíritu está diciendo. Según la teología imperial romana, que es muy interesante esto, los césares eran dioses. Cada emperador era llamado Augusto o Sebastos, que eso significaba uno que tiene que ser adorado. También tomaban el nombre de Divus, que es Dios, y hasta de Deus y Teos. O sea, ellos usaron su nombre, eran como una divinidad, y se autonombraron dioses. Esto es muy interesante tenerlo y poderlo comprender, porque a veces las películas que usted ve en Semana Santa confunden con esta gran verdad. Se erigieron a través de toda Asia Menor y por todo el Imperio Romano muchos templos, especialmente en esta área de Israel, Siria, todos estos lados se erigieron muchos templos a nombre de los emperadores romanos, y también se erigió en el tiempo de Nerón una estatua que medía 120 pies de altura. Ahora, Pablo en un momento preciso llama a este hombre el hombre de pecado. Y para muchos cristianos este es un gran signo. ¿Y quién será el hombre de pecado? El hombre de pecado era este. Recuerden, hermanos, que Apocalipsis está hablando en una época contextual, no está hablando a futuro. Casi que la mayoría de lectores de Apocalipsis todo lo tiran a futuro. No, hay un sinfín de cosas que ya se vivieron, otras se están viviendo en el momento de Juan, y Juan está tratando de explicarle a la gente el consuelo que Dios le dio al ver todas estas visiones, tanto en el cielo, porque el capítulo 7 es la consolación para mí más grande, como aquí en la tierra lo que iba a suceder o estaba sucediendo. Porque era una profecía próxima a Israel, al tiempo de Israel, el tiempo de los apóstoles, una profecía muy pronta de lo que para que ellos pudieran entender lo que estaba sucediendo. Ahora, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, por tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él erigía templos y se sentaban dentro de los templos, se adoraba al César, y dentro de las estatuas también se obligaba a la gente a adorar estas estatuas. El César estaba opuesto totalmente al Dios verdadero. Era una lucha campal, hermanos. Y en esa lucha estaban los cristianos, imagínense. Juan subraya este aspecto de la bestia. También se le da, según el texto, boca para que hable grandes blasfemias. Y abrió la boca y habló blasfemias contra Dios. Apocalipsis 13:5 dice esto. Dice: también se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Mira qué interesante estos 42 meses. Esto es la plaga más grande que ha tenido el dispensacionalismo. Los famosos 3 años y medio. Es la pudrición y la perdición más grande que estos hermanos, que hay que ver cómo se arrepienten y cómo se vuelven y cómo se corrigen ellos, y cómo podemos ayudarles nosotros, que no nos vean como enemigos, sino que nosotros queremos que ellos hagan una buena lectura de la Escritura. Este es todo nuestro afán, hermanos. Estos 42 meses, dice el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hermanos, quiero darle una pequeña enseñancita con esto, muy chiquita. Ustedes recuerdan a aquella mujer que fue al pozo, que fue y que le pidió sus aguas a esta mujer. ¿Recuerdan toda esta trama?
de las aguas profundas. Y hay una pregunta al final de esta trama donde la mujer le dice dónde hay que adorar a Dios, si es aquí en el pozo de Jacob o es en el templo de Jerusalén. Y llega un momento Jesús le dice, mire, no es ni aquí ni es allá. Es hora cuando Dios va a fijar los ojos en los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué hay que adorar en espíritu? Porque el templo no está aquí en la tierra ya, hermanos. El templo está en el cielo, capítulo 7 de Apocalipsis, puede leerlo. Allá está el cielo, allá está el arca del pacto que se perdió, que todo el mundo anda buscando. Entonces nuestra adoración es espiritual, es celestial, hermanos. Cada domingo que usted se congregue en la iglesia, no vaya a alabar a Dios con pereza, no vaya usted en una forma irresponsable, vaya sintiéndose parte de este reino que ya lo es, vaya usted y alabe a Dios sintiéndose en el cielo, porque como dice Pablo, usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo, estamos haciendo adoración aquí en la tierra, pero esa adoración tiene una connotación en el cielo, hermano amado. Así que practique una buena alabanza, practique un buen servicio a Dios, porque ese servicio que hacemos aquí en la tierra está haciéndose allá en el cielo también, hermanos. Tenemos que tener esa mirada. Nosotros no tenemos una ciudadanía aquí en la tierra. Usted y yo somos ciudadanos del cielo y nuestra alabanza y nuestra adoración es allá en el cielo. Aquí en la tierra la hacemos como que si fuera el cielo. Es algo un poco loco de entender, hermanos. Los cristianos fueron perseguidos totalmente porque rehusaron unirse al culto idólatra del emperador. Ahora, este Apocalipsis 3, dice el versículo 6, abrió su boca, 13:5, 6, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Interesante porque en este texto que estamos leyendo de Apocalipsis, vamos a ir de 2 a 3 textos o uno solo, el imperio romano está simbolizado como un animal feroz, como un animal voraz, salvaje y bajo maldición. Juan dice que su aspecto, en lo que hemos leído, era una bestia como leopardo, con pies de oso, con boca de león. Estos son los famosos 3 animales escritos en Daniel, que simbolizan la ferocidad, la rapidez, el saltar hacia la presa para devorar a los que tenía que devorar. Quiero que vayan a Daniel capítulo 7 para poder constatar esto, porque tenemos que ir probando estos animales que el Espíritu los pone en una forma inversa. Mira qué interesante, pero son los mismos animales. Dice el capítulo 7, versículo 1 de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Interesante que esto no se capea lo del mar, hermanos. Y 4 grandes bestias, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como un león. Y este león, en la época de Daniel, estaba simbolizando al imperio babilónico. Tenía alas de águila, era voraz, rápido. Usted en Habacuc capítulo 1 va a ver lo que eran estos babilonios. Yo estaba mirando hasta que las alas fueron arrancadas y fue levantado de su suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre. Era Nabucodonosor y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Aquí estamos hablando del imperio medo-persa. Tiene la voracidad de quebrar huesos y tiene todo el poder de un oso para acribillar y quebrar cualquier hueso que se levante contra ellos. Dice, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne.
Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con las 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Aquí se está hablando de Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Recuerden que Alejandro Magno es el representante del imperio griego y fue rápido, tuvo una agilidad, mire, pasaron a la India, vinieron hasta Egipto, fue sumamente rápido. Murió muy temprano Alejandro Magno y su imperio fue dividido en 4 partes. Esto es lo que está hablando. Ahora, el cuarto imperio, que es Roma, tiene todas las características malvadas, bestiales de los otros imperios, pero aún mucho peor. Vea lo que dice el versículo 7 de Daniel 7. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras y hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Interesante que estos 10 cuernos que habla aquí Daniel son los 10 cuernos que habla Apocalipsis. El cuerno son poderes, tenía 10 poderosos que representaban a los gobernantes de todo ese imperio. Ahora, como podemos leer en Apocalipsis 12:3, esta bestia es claramente el imperio romano, no tenemos ninguna duda. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos? Que todos estos imperios, con todas sus estrategias, ferocidades, horrorosamente devoradores, todo esto se va copilando en el imperio romano. Entonces, romano es la síntesis, es toda esa condensación de maldad, de podredumbre, y de poder y de dominio se representa en el imperio romano. Esa cuarta bestia, que es la última bestia que ve aquí Juan. Ahora, no se le olvide, hermanos, a veces nosotros al leer no tenemos mucho cuidado. No se le olvide que todo esto se está desarrollando bajo una cultura judía. Nosotros a veces nos metemos ahí, no, si es para nosotros el texto, pero en primer lugar el texto está apuntando a la nación de Israel. Eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. A todo lo que ha sucedido en la época de Daniel, los gentiles no estaban gozando ni participando de esto. Por eso Pablo dice que nosotros estábamos ajenos a los pactos, a todo esto, y no teníamos acceso absolutamente a nada. Lo triste de esto es que la nación de Israel quedó tan muerta como nosotros al final. Ahora, esta bestia combina todos los elementos terribles de opresión que habían existido. O sea, es la suma de todos los imperios que predecieron antes de ella. Sin embargo, esta bestia no solo es una institución, sino que es una persona. Y específicamente esa persona es Nerón. Desde el punto de vista del pacto, y esto es muy importante, Roma está identificada con su jefe de la misma manera que la raza humana está identificada con Adán. Así que si en Adán todos estamos muertos, en su jefe Nerón, todo el imperio y todos los que fueron subyugados están podridos y muertos. Y el juicio viene para todos ellos. Hoy me preguntaba mi nieto sobre Abimelech, porque Abimelech mató a un montón de gente y sobrevivió uno de los hermanillos ahí, mató a todos los hermanos, que era un montón. Recuerden que Abimelech era hijo de Gedeón. Y entonces se pregunta por qué hay un exterminio total. Bueno, así trabaja Dios, exterminando totalmente. Igual ocurrió allá con los hijos de Elí. Un exterminio total, se extermina todo. Esta es la forma de un Dios que no sabemos por qué lo hace, y mucha gente empieza a criticar a este Dios. Pero así es nuestro Dios, es soberano, Él tiene misericordia de quien quiere, Él salva a quien quiere y también hace que cualquiera se pierda según su voluntad. Porque Judas también se perdió y esto fue conforme a la voluntad de Dios. Ahora, Nerón surgió, hermanos, de esta gran verdad. Asesinó a numerosos miembros de su familia. Recuerden que Nerón se casó como hombre con un hombre, se casó como mujer con otro hombre. El hombre era un perdido, y mató a su esposa a patadas. La esposa estaba embarazada y la mata a patadas. Llegó al punto más degenerado, tanto así que si usted lee Romanos capítulo 1, la culpabilidad del hombre, ahí usted va a ver
toda la promiscuidad. Era un afrodisíaco que vivía este pueblo horroroso y repugnante. Violaban a todos los que estaban encarcelados. Era peor que Sodoma y Gomorra todo esto, hermanos. Ahora, usaron en un momento en la Vía Apia, no sé si usted ha oído algo de la Vía Apia, ellos tenían un montón de festivales y fiestas y agarraban a los cristianos y los ponían en una cruz y les encendían fuego y alumbraban en la noche para sus festividades. Esto, y era un olor grato. Ahí yo leyendo un poco a un escritor decía que olía a carne asada. Claro, no era repugnante el olor de la quema, pero hermanos, a esta culminación de violencia, depravación, llegó este hombre y todo su imperio y todos los pueblos que le seguían. Y lo más triste es que Israel también seguía al César. Fue duro esto, hermanos, a veces, y ahora vamos a hablar de esto. Muchas veces creemos que Israel no, fueron tan pervertidos como estos. Y se unieron al imperio romano y negaron a Jesucristo. Y dijeron en un momento preciso, no tenemos más Dios o más rey que César. La nación de Israel dijo esto, hermanos. Capítulo 13, versículo 3 de Apocalipsis. 3 y 4 vamos a ver. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar con ella? Aquí vamos a ver el negativo de los cristianos. Cristo, yo les había hablado a ustedes que el galardón más grande de un cristiano, hermano, no es caminar por las calles de oro, ni tener la corona. El galardón más grande que usted puede tener, y yo lo animo a que usted se anime, hermano, con esta gran bendición, fue lo que Jesús oró en San Juan 17, que usted va a ser uno con Dios en Cristo Jesús. Este es el galardón más grande, y ya lo somos, hermanos. No somos Dios, pero somos como Dios. Gracias a que Cristo nos ha dado de su divinidad, el Espíritu Santo está morando en nosotros y está dándole una forma a esta nueva creación que es en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Usted es una nueva creación, hermanos. Y está en todo ese proceso de formación bella, así como Dios hizo hermoso y bello aquel jardín del Edén, y por eso lo empezó a ordenar, porque no era en el principio, no era habitable para el hombre. Pero usted, hermano, ya tenemos nosotros la seguridad de que seremos como Cristo. Tendremos un cuerpo, no Cristo, sino como, tendremos un cuerpo glorioso como el que Él tiene. ¿Qué le parece? En eso estamos, hermanos. Y usted tiene que poner parte, luchar en un sentido. ¿Qué le parece, hermanos? Dios hizo los árboles de la tierra, o sea, no había semilla, pero Dios puso semilla en los árboles para que los árboles fueran reproduciéndose. Dios ha puesto en nosotros la forma de irnos reproduciendo la imagen de Jesús. Tenemos que hacerlo, hermano. Él lleva la batuta en esta creación maravillosa que usted está viviendo. Gloria a Dios por esto, hermanos. Ahora, dice Juan que vio una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Algunos han señalado aquí que después de que Nerón fue muerto, y hablaba ahora con una hermana, ¿usted sabe cómo murió Nerón? Las películas presentan otra cosa, presentan a Nerón metiéndose un cuchillo. No, según el libro de Hechos, Nerón murió de una gusanera, agusanado totalmente. Y esto es muy interesante que usted lo busque en el libro de los Hechos. Comenzó a circular el rumor cuando él murió de que resucitaría, él iba a resucitar y iba a recuperar el trono. Eso fue lo que se empezó a decir, y iban a tener un Nerón revivido. Juan menciona de una herida mortal de la bestia 3 veces en este pasaje, hermano. En este texto de la Biblia, en Apocalipsis, 3 veces se recuerda de esa herida mortal. Recordemos perfectamente que la bestia se parece al dragón, son similares. Así como el Espíritu y Dios, aunque son funciones diferentes, son lo mismo. Satanás tiene un cuadro muy especial en esto, trata de imitar a Dios. El hecho que iba a recibir una herida en la cabeza nos hace pensar en la escena
del jardín del Edén. Recuerdan, capítulo 3 del jardín del Edén, cuando Dios hace sentencia sobre, llama a la mujer, llama al hombre, perdón, primero, llama a la mujer y después va hacia la serpiente. Y le dice Dios a esa serpiente que él va a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, ella, y entre su simiente y la simiente de ella. Y la simiente de la mujer iba a darle duro, fuertemente en la cabeza a Satanás. Esto es lo que dice Génesis capítulo 3. Entonces aquí hay una similitud. Hay lo que podemos decir una esperanza negativa del lado del diablo. Los romanos vivían también porque Nerón les daba una vida placentera a toda su gente, los tenía muy bien en su locura y entonces les estaban dando una esperanza. Y se creó esto como un mito de que iba a volver otra vez aquel imperio que daba mucha diversión, como hoy, ojo, porque hoy hay mucha diversión, y las iglesias se han convertido en una diversión también, y que les iba a dar también todo lo placentero, como muchas iglesias hoy están vendiendo placer. Siéntase bien, pare de sufrir, todos esos lemas que usted escucha hoy en día en las iglesias. En consecuencia, hermanos, y al revés de todo esto, el testimonio apostólico proclamó otra cosa diferente, que Cristo ya había venido. Esto es señal de que ya le había dado a la serpiente contra ese mito, que el diablo había sido derrotado, como tenemos en Colosenses capítulo 2, que había sido desarmado y que había sido atado, como tenemos en Lucas 13, y que todas las naciones comenzarían a avanzar hacia la casa del Señor. ¿Qué le parece? Vea que el impacto del evangelio llegó a los mismos Césares. Yo quiero que ustedes lean Filipenses 4:22. Estamos hablando con la mentira de Satanás y cómo pone todo su cuadro, pero por otro lado sabemos nosotros la historia de Dios. Filipenses 4:22, en esas famosas salutaciones encontramos algo maravilloso. Todos los santos saludan, dice Pablo, y especialmente los de la casa de César. Este no era un señor que se llamaba César. Era, para poder entender esto, tuve que revisar un poquito la historia. Y decía Josefo por ahí que Tiberio César solicitó formalmente al Senado romano reconocer oficialmente la divinidad de Cristo. Al parecer, algunos, la esposa de Tiberio y empleados, esclavos y algunos otros familiares habían recibido el mensaje de salvación. Y esto, hermanos, por lo tanto, en estos tiempos parecía esto como un golpe de Estado. Daba la idea de un golpe de Estado donde Cristo viene a meterse a la misma boca del león, para decirlo a lo tico, y a destronar a este imperio que se va a venir. Ya se vino al suelo, se ha caído totalmente. El cristianismo estaba en un gran ascenso en aquel tiempo. Pronto obtendría el cristianismo un control. La cabeza de Satanás había sido aplastada totalmente, no herida, como el mito que quisieron levantar de que iba a revivir para volverles a dar toda esa vida de bonanza. Y quiero que vayamos a Apocalipsis 13:14. Esto quiere decir, hermanos, que el imperio romano había sido herido de muerte bajo la espada del evangelio. Apocalipsis 13:14 dice: y engañaba a los moradores de la tierra con las señales en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Recuerden la imagen que hicieron de Nerón de 120 pies. No se les olvide esto. Esto fue lo que ocurrió. Pero la situación, hermanos, de un pronto a otro se invirtió. Aunque el evangelio se iba esparciendo por todas partes, que fue lo que estamos viendo aquí, también lo habían hecho las herejías. Óigame, y entonces cuando las herejías y la apostasía surge, Satanás es sacado del abismo para castigar a los apóstatas, para darles una vida difícil, para castigar a todos los que son apóstatas. Y esto hay esperanza para nosotros. Y bajo la persecución, esta persecución venía de dos lugares para los cristianos verdaderos. Venía por un lado de los judíos que perseguían a la iglesia y por otro lado del Estado romano. Y entonces la iglesia
al verse en ese ataque frontal, empezaron a apostatar, hermanos. Qué terrible que cuando hay violencia, cuando hay tribulación, hermanos, hay dos caminos. O usted abandona la fe o usted camina más aferrado con Dios. Vea qué interesante, porque cuando las herejías empezaron a popular por todo esto de parte de estas dos instituciones, tanto judíos como romanos, vamos a leer en primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y el Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edifican de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni de lo que hablan ni de lo que afirman. Primera de Timoteo 1:19, vemos de qué estaba hablando Pablo. Dice, manteniendo la buena fe y la buena conciencia, 1:19, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, lo que está mostrando Pablo es que algunos habían naufragado, ya habían apostatado en esa época gloriosa en que el Evangelio había entrado aún a la casa de los Césares, de los cuales, dice el versículo 20, son Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Habían problemas serios de herejía, pero más me impacta cómo estos hombres abordaban la herejía. Hoy nosotros, y perdónenme la palabra que voy a decir, hermanos, somos flojos, en lenguaje de mi abuela diríamos, somos pendejos, nos da miedo encarar a todos estos mentirosos del Evangelio, nos da horror, porque queremos mantener cierta ética, una ética falsa. Timoteo 4:1, primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y hoy abundan este tipo de iglesias, hermanos. Hoy abundan todas estas doctrinas que estamos leyendo. No son nuevas. Dice Tito 1:10, y Tito 1:10 nos da a nosotros un balance de lo que estaba realmente pasando. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, estos son los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta por lo que no conviene. Hoy hay de estos muchos de ganancias deshonestas, teología de la prosperidad, están abundando y burbullan como la espuma. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, dice. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a la buena obra. Qué duro, hermanos. Esto estaba ocurriendo en esa época. El Nuevo Testamento da la clara impresión
de que la mayoría de las iglesias de aquel tiempo estaban abandonando la fe bajo la persecución de Nerón y bajo la persecución de los judíos. Pareciera que la iglesia estaba experimentando un exterminio completo. La bestia había recibido la herida en la cabeza y la herida era mortal, pero vivió. Y este vivir es lo que estamos viendo, porque cuando la bestia, Satanás, es amarrado, es atado, es para que el evangelio se predique. Pero hermanos, aquí vemos como un nuevo resucitar de la bestia que está impidiendo que las personas crean, que está provocando que apostaten, que se vayan, que abandonen la fe mucho, como hoy está sucediendo, hermanos. Esto es impresionante cómo hoy podemos experimentar esto. Daniel 7:21, que ya está allá en el futuro, en el pasado, perdón, Daniel 7:21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Estos santos son los redimidos, los que han creído en Cristo, judíos que creyeron en Cristo y aún algunos gentiles que se fueron uniendo a la iglesia en ese tiempo. Llegó el momento en que los judíos cristianos, algunos, no todos, dijeron, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar con ella? Hermanos, hubo desaliento, muchos abandonaron la fe por esto. Imagínense ver ese entretenimiento del circo, ver leones comiéndose a sus hijos y todo esto. Muchos empezaron a negar la fe y dice, ¿dónde está Dios? Otros se portaron varonilmente. Ahora, hubieron muchos adoradores dentro del pueblo de Israel, especialmente los que no estaban destinados para salvación. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermano, a mí me preocupó mucho este texto, los moradores de la tierra, porque recuerde que la humanidad estaba muerta en sus delitos y pecados. Solo Israel sabía cómo adorar. Israel estaba adorando a otro rey. Esta tierra está hablando de Israel, no de la tierra del mundo. Porque esos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero. Recuerde que hay un libro específicamente para Israel. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, hermanos. Que aún por adopción estábamos nosotros inscritos en el libro de la vida también, pero por adopción. Ya Dios nos tenía por adopción desde antes de la fundación del mundo. Israel tiene el nombre mismo, dice hijo de Dios, pero habían muchos que no eran hijos de Dios. No todo el que es israelita es de Israel, y no todo el que tiene como padre a Abraham, ese va a ser su padre, ni va a ser su hijo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estamos hablando de la misma temática, hermanos. Ahora, Jerusalén en particular se condenó a ella misma por adorar al emperador. Vea lo que dice San Juan 19:15, que es lo que yo estaba hablando. En algún momento, en el momento más preciso de la vida de Jesús antes de morir, el pueblo de Israel a voz en cuello dijeron, nosotros no tenemos más rey que al César. Óigame qué barbaridad. Aquel pueblo que en Jerusalén con palmas hizo una gran fiesta a la entrada triunfal de Jesús, unos días atrás, después dice, no tenemos más rey que a César. O sea, estaban adorando al César. Con esta exclamación, hermanos, del pueblo de Israel, los judíos, las personas que no estaban inscritas en el libro, que eran judíos, y todos los representantes y todos los que representaban a Israel, que eran los fariseos, eran culpables de negar al Dios, eran culpables de blasfemar, eran culpables de apostatar, y ellos mismos se suicidaron. ¿Qué le parece? Esta es la iglesia de Jesucristo. Por eso Dios en un momento preciso llama a estas sinagogas, en Apocalipsis 2:9 y 3:9,
que son judíos que no estaban inscritos en el libro de la vida, que estaban apostatando, les llama sinagoga de Satanás. Versículo 5 del capítulo 13, hermanos. Se nos está haciendo largo, vamos a correr. Versículo 5 del capítulo 3 dice: también se le dio boca que hable grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Ahora, vamos a ver algo interesante en esta lectura. ¿Quiénes son los que moran en el tabernáculo del cielo? Recuerden que aquí en la tierra ya no hay templo. El templo fue destruido en el año 70. Es más, en el momento que Cristo muere, según Mateo capítulo 27, el velo se rasgó de arriba abajo, ya no hay templo, ya no hay nada. La gloria de Dios se fue del templo porque el templo andaba caminando, el templo ahora está en el cielo, como dice Hebreos. El templo está en el cielo ahora. Ahora, usted, amado hermano, tiene que alegrarse y vivir contento porque usted ha sido entronizado con Cristo. ¿Sabía eso? Quiero mostrarle, como dice Filipenses 3:20, que nosotros tenemos otra ciudadanía, también hemos sido entronizados con Cristo, que está en el capítulo 7 de Apocalipsis, este tema. Efesios 1:20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Cristo fue sentado en los lugares celestiales, y esto Juan lo vio en Apocalipsis 7. Pero en Efesios 2:6 ocurre algo maravilloso. No solamente Cristo se sentó ahí en los lugares celestiales, hermanos, y juntamente con él, dice Pablo en Efesios 2:6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios por siempre, alabe a su Rey. Usted está ahí sentado dando servicio. Aleluya, hermano. Qué alegría más grande saber esto. La adoración oficial de la iglesia entonces tiene lugar ahora en los cielos, con millares de ángeles en una asamblea festiva. Vea lo que dice Hebreos 12:22. Y es que la Biblia nos habla claramente, hermanos. Y no estar complicando con fórmulas raras ahí, dispensacionalistas, horrorosas. Estamos hablando a través de la Biblia lo que Dios ha mostrado a su pueblo. Esto lo vive usted, hermanos, aunque no lo crea. Dice Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y esto es una bendición, pero al mismo tiempo una llamada de atención para aquellos que llegan a la iglesia a alabar y a ver el techo. Hermanos, hay que entrar en adoración a este Dios, porque su adoración, su servicio, todo es celestial. Se hace en el cielo y está en compañía de todos estos. Aleluya. Vea que el libro de Apocalipsis da mucha esperanza, hermanos, da mucha bendición. A mí me hace respirar hondo y me para los pelos, como dicen por ahí. Ahora, en contraste con los que rechazan la fe, los que moran en la tierra, o sea, los que están aquí adorando a la bestia, adorando otras cosas, el pueblo del nuevo pacto mora en los cielos alrededor del trono de Dios, mientras estos están aquí, en la tierra, adorando lo que no saben y no entienden. Y hay muchos cristianos que están adorando aquí en la tierra lo que no saben y no entienden. Y es muy importante que esto podamos aprenderlo, hermanos. Apocalipsis 11:2 dice, y esto es maravilloso también, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Siempre usted que vaya a ver el templo de Dios, que alguien lo va a medir, es porque están inscribiendo gente. Los famosos sellados.
Eso es la medida. Ahora, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, dice, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí viene una enseñanza riquísima, hermanos. La bestia le da autoridad para actuar por 40, se le da autoridad a la bestia para actuar por 42 meses y hace la guerra para vencer a los santos. Ahora, estos 42 meses son los famosos 3 años y medio, o sea, el famoso 7 roto. No alcanzó al 7, se rompe el 7 en 2, que son los 3 años y medio que los dispensacionalistas tienen una melcocha y que Dios nos libre de caer ahí también en esa melcocha. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo, hermanos? Que esos 42 meses son simbólicos. Mucha gente los tiene como medibles, como literales, y no son literales. Hay toda una connotación en esto. Ahora, el pueblo de los santos, ¿cuándo empezó a vivir? Usted y yo sabemos bien que de Abraham empieza Israel a formarse hasta Cristo. Esa es Israel. Ahora, de Abraham hacia adelante, gente que Dios tiene en cuenta son gentiles, y de Cristo en adelante solo los gentiles entramos. Esto es muy interesante y para otra enseñanza se las tendré. Pero ahorita es muy importante que usted saque Mateo capítulo 1, versículo 17. Quiero que lo busque, hermano, si no, apúntelo. Porque aquí estamos hablando de que estas 42 semanas no son literales, son semanas simbólicas. Así como tenemos los sábados de 7 años, los días de reposo de 7 años o los sábados de 7 años. Es igual. Dice, de la manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Súmense esos 3 14. Está apuntando a 42. Y la última generación es la de Cristo. Por eso el juicio contra Israel, hermanos. Dice, todo esto va a acontecer a esta generación. Esta generación no va a pasar. Todo le va a acontecer a esta generación. Pero aquí viene el acabose totalmente de Israel. Esos 42 meses que se convierten en 42 generaciones van a ser destruidas. Ahora entra el pacto nuevo. Viene algo nuevo para la iglesia, hermanos. Ahora, dichosamente o en una forma que no entendemos a Dios, esos 42 meses también están apuntando a Nerón. Fíjese que Nerón, desde mediados de noviembre del 64 hasta comienzos de junio del 68, duró todo su reinado. Es interesante. Y este periodo corresponde a 42 meses, que es muy idéntico. Y es muy idéntico esos 42 meses a los 1260 años, que Apocalipsis 11.2 dice. Dice Apocalipsis 11.2, pero en el patio de afuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa y 42 meses. Vea lo que dice el 3. Y daré a mis testigos que profeticen por 1270 días. Es el equivalente a los 42 meses. Interesante, cómo todo calza, hermano. Pero también Apocalipsis 12:14 habla de tiempos, y tiempos y medios tiempos, que equivale también a lo mismo. Daniel, yo di una enseñanza sobre Daniel hablando de estos tiempos y medios tiempos, que es el mismo tiempo. Son formas no literales, sino simbólicas de hablar de estos 3 años y medio, o esas generaciones, que son 42 generaciones, donde Satanás va a estar atacando fuertemente y destruyendo a estas generaciones. ¿Qué le parece, hermanos? Vea que Apocalipsis no es lo que tal vez nos habían dicho. Buen consejo nos dio el hermano Juan Stan cuando nos pidió un borrador. Dice, la Biblia habla muy interesantemente en esto. Cuando Satanás
tentó a Jesús en Mateo 4, 8 y 9, ahí está la famosa tentación. Dijo Satanás a Jesús, mire, si postrado te adorares ante mí, te daré todos los reinos del mundo. Porque la gran bestia tenía todos los reinos del mundo y se los ofrece a Jesús. Pero Jesús venía en otra tarea, venía a desmantelar, venía a destruir, a pegarle en la cabeza a Satanás. San Juan 12, 31 también habla de este mismo tema. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Dónde? Va nuevamente al abismo, de donde salió. Y cada vez, hermano, y tenga esto presente, cada vez que la iglesia se ponga apóstata, abandone la fe, como está ocurriendo ahorita, mucha gente estando dentro de la iglesia está abandonando la fe verdadera, están apostatando. Satanás va a salir de ese abismo a destruir y a golpear fuertemente a esta iglesia apóstata, que fue la que fue destruida en el año 70. Y Jesús conquistó esto y agarró esto en una forma legal. No lo hizo por la fuerza. Él vino por medios justos y legales a recuperar este reino que Satanás tenía en las manos. Él clavó y el acta de los decretos, ahí planteó todo, fue legalmente lo que hizo. No se brincó la barda como muchos lo han hecho. Ahora, vea qué interesante, hermanos, porque se vuelve a repetir en el versículo 8 del capítulo 13, ya casi salimos, hermanos, y la adoración, y la adoraron, dice, todos los moradores de la tierra, entiéndase tierra por Israel, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Juan repite lo que había dicho en Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 3 al 4. Todos los que moran en la tierra, es decir, los israelitas apóstatas, le adorarán. Y le adoraron, hermanos, y proclamaron que César era el rey de ellos. No tenemos más rey que a César, dijo el pueblo apóstata de Israel. Debemos recordar, hermanos amados, que la Biblia habla de culto en términos tanto de adoración oficial como una liturgia, o sea, un servicio de culto, con lealtad, obediencia diaria y práctica. Así que cuando usted quiera adorar a Dios, adórelo de esa manera. Sabemos que es en el cielo, que es espiritual esto, hermanos. Que usted cuando adora a Dios se está reuniendo con millares de ángeles en la misma presencia de Dios, como dice Hebreos. Y por eso Hebreos también empieza a exhortarnos y a decirnos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Yo no sé qué podrá hacer esto, hermano, pero hay mucha gente que se tira al suelo y adora más al pastor que al mismo Dios y al mismo Jesús, creador de todas las cosas. Y esto es una gran verdad, hermanos, porque la predestinación y la elección es un tema que ha sacado roncha. Pero mira qué interesante, porque el Espíritu de Dios pone sobre este tema, que yo creo en la elección y creo en la predestinación, pone sobre este tema muchos puntos en ajíes. Hechos 13:48 dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos, usted fue ordenado para vida eterna. ¿Qué ves? Por eso ha creído. Dios da usted fe para que usted pueda creer. ¿Qué le parece? Y si Dios no le manda la fe, usted no puede creer, hermano amado. Versículo 9 del capítulo 13. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia y la fe. Hermanos, había hablado el domingo que nosotros somos para Cristo, somos sabiduría en Cristo Jesús. Somos las personas más sabias del mundo, aunque usted no lo crea. Pero Juan declara el destino Juan aquí está declarando el destino de los que adoran la bestia. Y Juan hace una remembranza, Juan no está hablando en el aire. Recurre a Jeremías capítulo 15. Vea qué interesante, hermano. Quiero que saquen Jeremías 15:2.
Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Juan, al decir esto, le está trayendo a la mente de aquella gran invasión babilónica donde Jeremías iba con un contingente esclavizados hacia Egipto por los babilonios. Es más, 14:10, en Jeremías 14:10 se hace un poco más amplio esto. Instruye más bien Jeremías a que no oren por este pueblo. Vea qué duro es esto, hermanos. Y así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su mal y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no las aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y si usted revisa qué pasó en el año 70, estas cosas ocurrieron. A tal manera que Israel cayó al canibalismo. Las mujeres se comían a sus propios hijos del hambre, porque Tito, el hijo de Vespasiano, cercó a Israel y todos los implementos, no había agua, no había comida y este pueblo estaba muriendo a hambre y después fueron muertos a espada y hubo una destrucción total. Porque este pueblo fue apóstata, adoró a la bestia, adoró al César. Hermano, no hay que esconderse del juicio según este texto. Usted va, no se puede esconder, usted va ahí y va a juicio. Es lo que está hablando Juan y es lo que está hablando Jeremías. Ahora, para terminar, hermanos, la confianza en el gobierno de Dios es la esencia de la paciente fe de los santos, al cual ha sido llamado usted y yo. Hemos de poner nuestra confianza solamente en Jesucristo, no en el hombre, no en malvadas maquinaciones diabólicas que conspiran contra Dios, sino que nuestra única confianza debe estar puesta en Cristo Jesús. Aún en su iglesia, tengan mucho cuidado, hermano, porque tenemos un concepto muy reducido de iglesia. Cuando las iglesias prediquen sana doctrina, podríamos hablar en esos términos. Pero ahorita, hermanos, hay iglesias que son sinagogas de Satanás, terribles. Están haciendo mercadeo dentro de las iglesias, llenándose los bolsillos de plata. Y esta teología de la prosperidad ha levantado un sinfín de ladrones y un sinfín de aprovechadores que están saqueando y viviendo a costillas de un pueblo que tampoco revisa la Biblia. Ahora, el juicio vendrá con seguridad, hermano amado. La paciencia y la espera en la fe de nosotros es lo que provoca la perseverancia de los santos. Hermanos, que tengan una feliz noche. Hoy revisamos el capítulo 13 un poquito. Que pueda usted estar revisando ahí en su casa los textos. Que Dios me los bendiga con toda clase de bendición, que Dios derrame en ustedes toda clase de bendición. Y hermanos, amen la palabra. La palabra de Dios explica sola. Que Dios me los bendiga. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Hoy elevamos nuestro corazón en gratitud, Señor, por habernos consolado con esta palabra, también por habernos advertido, por habernos enseñado, Señor, lo que sucedió en el pasado y lo que también está pronto a suceder. Porque tú vendrás, Señor, de un pronto a otro vendrás a levantar a tu pueblo. Y aquí entramos en juicio, Señor, el juicio inminente para todo el mundo. Gracias, Señor, por tu bendición. El juicio ha empezado por casa y este texto lo entendemos muy mal. Esa casa es Israel y Señor, después vendrá de todo el mundo. Te alabamos, Dios, por tu amor y bendícenos hoy en nuestros sueños, que podamos tener un dulce sueño, un dulce descanso donde podamos recuperar fuerzas para que mañana, Señor, podamos emprender un nuevo día, alabando y exaltando tu nombre. Hermanos, Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero que ustedes tengan
una buena noche. Que Dios me los guarde a todos. Quiero decirles que los estimo y los amo. Domingo a las 9 de la mañana tenemos culto. Los esperamos, hermanos.